Me llamo Isabella, tengo 37 años y llevo casada 12 años. A primera vista, mi vida parece tranquila y ordenada. Una casa acogedora en las afueras de San Miguel de Allende, un esposo atento, la estabilidad. Pero quienes me ven desde fuera no tienen idea de lo que ocurre dentro de mí. Un vacío silencioso, la ausencia de un verdadero contacto, el cansancio de gestos repetitivos. Todo esto se había convertido en mi compañía constante. Todo comenzó un martes cualquiera, cuando abrí la puerta a un hombre que puso mi mundo patas arriba. Íbamos a reformar la parte trasera de la casa, y mi esposo, Ricardo, contrató a un capataz que nos había recomendado nuestro vecino, don Julio. Llegó temprano por la mañana, silencioso, con una camiseta gris ajustada y pantalones manchados de pintura. Se llamaba Mateo. Buenos días, dije con una sonrisa contenida, tratando de parecer indiferente. Él solo asintió. Su mirada era directa y penetrante, como si me viera a través. No era guapo en el sentido clásico, pero había algo tan fuerte en él. Manos fuertes, palmas callosas, una postura segura, un hombre acostumbrado al trabajo duro, al peso del día y al calor del sol. Y fue precisamente eso lo que comenzó a inquietarme. Los primeros días apenas hablamos. Él trabajaba concentrado y yo me quedaba en la casa, observándolo furtivamente desde la ventana de la cocina, como levantaba un saco de cemento, como el sudor le corría por el cuello. Algo dentro de mí empezó a despertar, discreta pero poderosamente. Me sorprendí arreglándome el cabello antes de ir a ofrecerle agua, eligiendo vestidos más ligeros, como si fuera solo por el calor. Pero en el fondo sabía que no era así. El primer coqueteo fue silencioso. Una mirada que se detuvo un segundo más, una sonrisa casi imperceptible, el roce de los dedos cuando le pasé un vaso de agua. Y en ese contacto sentí que su piel era cálida y fuerte. Mi corazón latió con fuerza. Volví a la casa fingiendo calma, pero mis manos temblaban. Al cuarto día, me preguntó dónde estaba un balde de repuesto. Lo acompañé y cuando me agaché para tomarlo, sentí su mirada sobre mí. No era una mirada vulgar, era profunda, como si me leyera. Cuando me levanté estábamos demasiado cerca, lo suficiente para sentir su aliento. Nos miramos por unos segundos que parecieron una eternidad. Debí haberme alejado, pero no pude. Sentí como mi cuerpo reaccionaba como no lo hacía desde hacía mucho tiempo. Gracias, dijo con una voz ronca y grave. De nada, respondí casi en un susurro. Volví a la casa confundida, me senté en el sofá y cerré los ojos. Esto estaba mal. Estaba casada. Mateo era solo un trabajador. Era solo un trabajo. Pero algo incontrolable estaba sucediendo, algo que ya no podía contener. Al día siguiente hizo un calor especial. Me puse un vestido ligero y suelto de tela fina. Él llegó como siempre, pero esa mañana nuestras miradas se encontraron más tiempo de lo habitual. Él sonrió con una sonrisa discreta, y yo le devolví la sonrisa. Cuando le traje un vaso de agua, nuestros dedos se tocaron de nuevo, pero esta vez no soltó de inmediato. Permitió que nuestros dedos se entrelazaran por un segundo, lo suficiente para encender un fuego. Hace calor hoy, ¿verdad? Mucho, respondí con la boca seca. Me miró de tal manera que se me erizó la piel. Era la mirada de un hombre que sabía lo que quería, pero que al mismo tiempo respetaba los límites. El juego había comenzado, y ya no sabía si quería retroceder. Al final del día, mientras guardaba sus herramientas, salí al patio. Estuvimos de pie uno al lado del otro en silencio. El sol ya se estaba poniendo. Me miró y dijo: ¿Puedo preguntarte algo? Asentí con un nudo en la garganta. ¿No te falta ser deseada? El mundo se detuvo. Mi cuerpo respondió antes que mi voz. Mi mirada lo reveló todo. Y en ese momento, la verdad entre nosotros ya no necesitaba palabras. Un trueno sordo. ¿No te falta ser deseada? Durante unos segundos no pude responder. Mi corazón latía demasiado fuerte. Mi respiración era entrecortada. Traté de parecer tranquila, pero él lo sabía. Esa pregunta no requería una respuesta verbal. Ya estaba escrita en mis ojos, en mi cuerpo, en cada uno de mis gestos de los últimos días. Lo siento, dijo, dando un paso atrás. No debí preguntar. No, respondí demasiado rápido, instintivamente. Simplemente dijiste lo que yo misma no me atrevía a admitir. Él me miró con una mezcla de sorpresa y respeto. No hubo un toque ni un beso. Solo este momento tenso, lleno de verdades silenciosas. Volví a la casa y me encerré en el baño.
Durante largos minutos me miré en el espejo. Temblaba, pero no de miedo, sino de anticipación, de un deseo contenido. En los días siguientes, la atmósfera cambió. En los gestos apareció una ternura. Las palabras eran suaves, pero llenas de doble sentido. Él empezó a notarme más, y yo hice lo mismo con él. Mis días empezaron a girar en torno a la hora de su llegada. Me despertaba antes de la alarma, me arreglaba con una delicadeza que hacía tiempo no tenía en mi rutina. Un perfume más ligero, un lápiz labial más discreto, un detalle extra en la lencería que él nunca vería o quizás algún día vería. Ese viernes algo cambió. La tarde llegó con una ligera llovizna. Mateo trabajaba en la galería, y le traje un café. Hacía frío y él lo aceptó con una sonrisa. Me paré a su lado. Ambos estábamos cerca. El sonido de la lluvia llenaba el silencio entre nosotros. Eres diferente, dijo, mirando la taza. ¿Diferente? ¿Cómo? No sé. Parece que sientes todo más profundamente. Incluso cuando finges que todo está bien, tus ojos revelan que hay algo encerrado dentro. Tragué con dificultad, quise negarlo, cambiar de tema, pero no pude. Por primera vez en mucho tiempo, alguien me veía de verdad. ¿Y tú?, pregunté. ¿Qué ves cuando me miras? No respondió de inmediato. Lentamente me miró como si cada segundo fuera necesario para formular la respuesta correcta. Veo a una mujer hermosa, atrapada en un lugar donde ya no la tocan con el alma. Esas palabras me atravesaron. No era solo deseo, era un reconocimiento. Él veía en mí lo que ni siquiera mi esposo ya veía. La sed de vida, la sed de sentir, la sed de ser sentida. Inconscientemente nos acercamos más. Su mano rozó ligeramente la mía, como pidiendo permiso. Y no la quité, la dejé. Y por unos segundos nuestros dedos se entrelazaron. Fue un pequeño gesto, pero gritó por dentro. El contacto de sus grandes manos ásperas, contrastando con mi piel, despertó cada centímetro de mi cuerpo. Isabella, pronunció mi nombre como probándolo por primera vez. Sabemos a dónde puede llevarnos esto. Asentí y agregué, lo sabemos, pero aún así, aquí estamos. Él sonrió, y esa sonrisa lo dijo todo. No había prisa, no había planes, solo el momento, solo esa deliciosa tensión que se estiraba como un hilo a punto de romperse. Esa noche dormí junto a mi esposo como siempre, pero algo en mí ya era diferente. Mis pensamientos estaban en otro lugar. Mis sueños estaban llenos de ojos castaños profundos y manos fuertes. Empecé a vivir una vida paralela dentro de mi cabeza, una realidad donde no existían los anillos de boda, solo el deseo. Y el siguiente sábado sucedió algo inesperado. Mi esposo se fue temprano por la mañana a visitar a su madre. Mateo llegó antes de la hora acordada, y yo todavía estaba en bata, con el cabello mojado. El desayuno estaba a medio comer. Lo siento, pensé que empezábamos a las 8. No. Está bien. Yo soy la que llegó tarde hoy. Sonreí nerviosamente. Pasa. Puedes esperar a que pase la lluvia aquí. Él entró y nos quedamos solos en la cocina. El aire cambió, se volvió más denso, más eléctrico. Me senté a la mesa, y él se quedó de pie, mirando por la ventana como el agua escurría por el techo. Debería irme, dijo con voz baja. Realmente deberías, susurré. Pero ninguno de los dos se movió. Él dio el primer paso. Solo un paso. Se acercó lentamente como si el tiempo se ralentizara. Se detuvo frente a mí, y yo me puse de pie. Quedamos cara a cara. Sentí el calor de su cuerpo, el olor a lluvia en su chaqueta, el sonido de mi propio corazón. Él buscaba permiso y mi cuerpo ya se lo había dado. Levantó una mano y me tocó suavemente la cara, como si yo estuviera hecha de cristal. Sus dedos se deslizaron por mi mandíbula hasta la barbilla. La otra mano se posó en mi cintura. Respiré hondo y él apoyó su frente contra la mía. Si te beso ahora, me odiarás después, susurró. No lo sé, pero creo que si no me besas, te odiaré. Y entonces me besó. El beso de Mateo no fue apresurado. No hubo prisa. Fue profundo, lento, como si cada segundo debiera sentirse con precisión. Sus manos seguían en mi cintura y sus labios, firmes y suaves, exploraban los míos como si respetara, pero deseara. Le respondí sin pensar, simplemente me entregué a ese momento que tantas noches ya había vivido en silencio dentro de mi mente. El mundo entero desapareció.
Solo estaba el sonido de la lluvia en el techo, el calor de su cuerpo contra el mío y la sensación de ser finalmente tocada, sin prisa, con avidez y ternura. Mateo se apartó por un instante. Sus ojos estaban en los míos como si buscara seguridad, y yo no aparté la mirada. Puse mi mano sobre su pecho sintiendo los fuertes latidos de su corazón a través de su camisa aún húmeda. Y entonces, sin decir nada, me atrajo más fuerte hacia él. Nuestro segundo beso fue más intenso. Ya no había vacilación. Era puro deseo, floreciendo. Sus manos se deslizaron por mi espalda hacia mi cuello, y sus dedos se entrelazaron en mi cabello. Instintivamente deslicé mis manos por sus brazos, sintiendo la fuerza que emanaba de su trabajo duro. Eso fue lo que me atrajo, el contraste entre la rudeza y la ternura con la que me tocaba. ¿Todavía puedes detenerte?, preguntó sin aliento, apoyando su frente contra la mía. No quiero detenerme, respondí con voz ronca. He estado demasiado tiempo estancada. Él sonrió como si esa frase le hubiera dicho todo lo que necesitaba escuchar. Subimos las escaleras como dos adolescentes huyendo. Cada paso me erizaba la piel. Lo llevé a la habitación de invitados, a la que mi esposo rara vez entraba. Como si inconscientemente supiera que sería el único lugar donde esto podría suceder. Allí, en esa habitación casi olvidada, Mateo me miró con calma. No desgarró mi vestido. No hubo rudeza. Lentamente lo deslizó hacia abajo con la ternura de quien desenvuelve algo sagrado. Me miró a los ojos todo el tiempo como si mi cuerpo fuera algo más que carne. Era un territorio, una historia, una necesidad y un deseo guardados durante años. Y cada parte de mí que se revelaba bajo su mirada, me hacía sentir no solo desnuda, sino finalmente vista. Sus besos se deslizaron por mi cuello, hombros, la curva de mi cintura, y en cada toque había una ternura que me desarmaba. No se apresuró. Me escuchó con el cuerpo, con los ojos, con las manos. Tocó como preguntando, ¿aquí? Y yo respondí con suspiros, con la forma en que se arqueaba mi espalda, con la forma en que mis manos apretaban las sábanas. La forma en que me poseyó no fue solo física, sino también emocional, espiritual. Mateo me llevó a un lugar que no había visitado en muchos años. Me hizo recordar que mi cuerpo aún era capaz de sentir, de temblar, de rogar silenciosamente por más. Y yo, a su vez, lo quería entero. Le permití ver todas mis reacciones. No oculté mis sonidos ni mi placer. Por primera vez en mucho tiempo, fui una mujer que se entregaba por completo. Luego nos acostamos uno al lado del otro. Durante unos minutos no dijimos nada. Solo escuchamos la lluvia, nuestra respiración agitada, nuestros corazones aún acelerados. ¿Te arrepentirás?, preguntó mirando al techo. Ahora no y quizás mañana tampoco, pero luego me ocuparé de ello. Él se volvió hacia mí y me besó en la frente y dijo, mereces más que ocultar tus sentimientos, más que vivir a la sombra de lo que alguna vez fue hermoso. No respondí porque él tenía razón. Y escuchar eso después de tanto tiempo fingiendo ser solo la mitad de mí misma me hizo llorar. No de tristeza sino de alivio porque por primera vez alguien dijo en voz alta lo que yo me atrevía a susurrarme a mí misma solo por las noches. Mateo se fue poco después. Me quedé allí en silencio vestida con mi bata, mirando por la ventana. No me sentía sucia ni arrepentida. Me sentía viva. Me sentía completa. Y aunque sabía que esta historia quizás no tendría continuación, ya me había cambiado. Esa noche me acosté junto a mi esposo como tantas otras noches. Él me besó en la frente y se dio la vuelta. Y yo sonreí en silencio, no por lo que había hecho, sino porque finalmente entendí que el deseo no es un pecado cuando te recuerda quién eres. Porque a veces el cuerpo pide lo que el alma ya no puede negar. Toda la semana siguiente anduve como en un sueño, como si acabara de regresar de otro mundo. El aire de nuestra casa, que antes me parecía tan habitual e incluso viciado, ahora estaba lleno de una nueva, casi tangible, electricidad. Cada mañana al despertar, me sorprendía a mí misma estirando las manos hacia la lencería más ligera y etérea, eligiendo conjuntos en los que el encaje se sentía en la piel como un suave susurro. En esos días me volví especial, casi misteriosa para mí misma. Me probaba vestidos que habían estado colgados en el armario durante mucho tiempo, eligiendo los que realzaban las curvas de mi figura, pero que al mismo tiempo dejaban espacio para la imaginación. Prestaba especial atención a mis zapatos, unos tacones de gamuza con un tacón pequeño y estable que producían un suave, casi inaudible, golpeteo a cada paso. No eran tanto por la belleza como por la sensación de confianza, por ese ligero balanceo de las caderas que me daban. Mateo venía todos los días, y cada una de sus llegadas era un acontecimiento para mí.
No podía apartar los ojos de él cuando se quitaba su chaqueta de trabajo. Sus hombros anchos, los músculos tensos de sus brazos que se movían bajo la tela de su camiseta. Todo ello atraía mi mirada, haciendo que mi corazón se detuviera. Trabajaba rápido con seguridad, y cada uno de sus gestos, cada movimiento, estaba lleno de una energía masculina tan potente que sentía como se encendía dentro de mí un fuego largamente olvidado. Nuestras conversaciones se volvieron más frecuentes, más profundas. Él hablaba de su vida, de su trabajo, de cuánta fuerza y energía ponía en cada proyecto. Yo a mi vez compartía con él mis pensamientos, mis sueños largamente olvidados que ahora de repente salían a la superficie. En esas conversaciones no había lugar para las banalidades. Hablábamos de sentimientos, de deseos, de lo que significa estar verdaderamente vivo. Sentía que Mateo me veía a través. Era como si leyera mis pensamientos no expresados, adivinara mis deseos secretos. Él veía a la Isabella que yo misma había olvidado hacía mucho tiempo. Un día, cuando le llevé un refresco frío de moras, nuestras manos se tocaron de nuevo. Esta vez él no apartó su mano, sino que acarició suavemente mi palma con el pulgar. Fue tan sutil, tan imperceptible, pero al mismo tiempo tan sensual, que casi se me cae el vaso. Se le erizó la piel y sentí como mi respiración se aceleraba. Me sonrió y en esa sonrisa había tanta calidez y comprensión que no pude apartar la vista. Mi cuerpo respondía a cada uno de sus movimientos, a cada mirada, como si estuviera sintonizado con su onda. Por las noches, cuando Mateo se iba, volvía a mi vida normal. Mi esposo, Ricardo, era atento y cariñoso como siempre. Me hablaba de su día, de su trabajo, de los planes para el fin de semana, pero yo lo escuchaba a medias. Mis pensamientos estaban en otro lugar. Pensaba en Mateo, en sus manos, en su mirada. Comparaba sus toques, y esa diferencia era tan obvia, tan dolorosa. Los toques de Ricardo eran habituales, tiernos, pero en ellos no había esa pasión, ese fuego que Mateo había despertado en mí. Me sentía culpable, pero al mismo tiempo entendía que no podía hacer nada con mis sentimientos. El deseo era más fuerte que yo. Empecé a prestar más atención a mis piernas. Quizás suene extraño, pero siempre me habían gustado mis piernas, su forma, su curva. Ahora empecé a usar medias o pantimedias finas, casi invisibles, que se ajustaban suavemente a la piel, creando una sensación de segunda piel. Las sentía con cada movimiento, y eso me daba una sensación de erotismo oculto. Nadie excepto yo sabía de este pequeño secreto, y eso lo hacía aún más atractivo. A veces, cuando le traía algo de comida o agua a Mateo, me inclinaba a propósito para que mis piernas fueran visibles debajo del vestido. Captaba su mirada que se deslizaba hacia abajo, deteniéndose en mis piernas, y eso me daba un subidón de confianza, una sensación de poder. Una de esas semanas, cuando la reforma llegaba a su fin, Mateo me pidió que le ayudara con la limpieza. Había que trasladar varias cajas de herramientas del sótano al garaje. Bajamos al semi-oscuridad. El aire del sótano era fresco y húmedo, lleno de olor a tierra y madera. Yo llevaba un ligero vestido de verano que se ajustaba libremente a mi cuerpo y esos mismos tacones de gamuza. Mateo vestía su camiseta habitual, que realzaba su musculatura. Él cargaba las cajas pesadas con una facilidad asombrosa, y yo le ayudaba con las pequeñas. Cuando llegamos a la parte más lejana del sótano, él se detuvo, dejando una caja en el suelo. «Escucha, Isabella», dijo. Su voz era un poco ronca. «Quiero decirte algo». Me volví hacia él. En la semioscuridad del sótano sus ojos parecían aún más profundos y penetrantes. Estaba tan cerca que sentía su calor. Vi cómo su mirada se deslizó por mis piernas, luego subió a mis labios. Contuve la respiración. «Pienso en ti todo el tiempo», susurró. «Sé que está mal, pero no puedo parar. Tú eres tan...». Se calló como buscando la palabra. Mi corazón latía en mi pecho como un pájaro enjaulado. Sentía como se encendía un fuego dentro de mí. No podía apartar la vista de sus labios. «Eres tan real», terminó. «Y no sé qué hacer con eso». Se me puso la piel de gallina. La palabra real resonó en mí con tanta fuerza que casi me puse a llorar. Nadie me había llamado así. Siempre había sido quien los demás querían que fuera, una buena esposa, una ama de casa atenta. Pero él me vio a la verdadera, con todos mis deseos, con toda mi sed de vida. Lentamente levantó una mano y me tocó la mejilla. Sus dedos eran cálidos y ligeramente ásperos. Cerré los ojos entregándome a ese contacto. En ese momento supe que no había vuelta atrás. No podía seguir negando lo que sentía.
Sus labios tocaron los míos. Fue un beso tierno pero decidido. Estaba lleno de una pasión contenida que finalmente se desbordó. Le respondí con todo mi ser, con cada fibra de mi existencia. Sus manos se deslizaron por mi cintura, acercándome a él. Sentí el calor de su cuerpo, sus fuertes músculos, su olor, una mezcla de sudor masculino, tierra y algo elusivamente atractivo. En ese momento me sentí absolutamente libre. Todas las prohibiciones, todas las reglas, todas las convenciones desaparecieron. Éramos solo nosotros en ese sótano penumbroso y nuestro deseo. Mis manos se envolvieron alrededor de su cuello. Me aferré a su cabello, sintiendo su aspereza y frescura. Él profundizó el beso, y yo le respondí con la misma fuerza. Nuestros cuerpos se apretaron uno contra el otro, y sentí cada curva de su cuerpo musculoso. En algún momento se separó de mis labios, respirando con dificultad. Sus ojos ardían. Isabella susurró. No podemos. Podemos, lo interrumpí, apenas reconociendo mi propia voz. Ya empezamos. Me miró y en su mirada vi ternura, pasión y algo más, comprensión. No me juzgó. Me aceptó tal como soy, con todos mis deseos y contradicciones. Lentamente se arrodilló y su mirada se deslizó por mis piernas, que solo estaban cubiertas por mis finas pantimedias. Tocó suavemente mis rodillas. Luego sus manos comenzaron a subir hacia mis muslos. Sentí como mi cuerpo respondía a cada uno de sus toques. En ese momento me sentí la mujer más deseada del mundo. Acarició suavemente mis muslos. Luego sus dedos se deslizaron bajo el dobladillo de mi vestido de verano. Sentí un ligero escalofrío en la piel, y luego el calor de sus toques. Cerré los ojos, entregándome a las sensaciones. Era tan increíble, tan íntimo, tan prohibido. Te quiero, susurró. Su voz era baja y ronca. Te quiero tanto, Isabella. Gemí sintiendo como mi cuerpo respondía a sus palabras. Lo atraje hacia mí acariciando suavemente su cabello. Quería que este momento durara para siempre, que nunca terminara. El beso en el sótano había sido el punto de no retorno. La semana siguiente se convirtió en un delicado baile entre el deseo y la prudencia. Mateo seguía viniendo a trabajar, y la fachada de normalidad se mantenía, pero bajo la superficie, una corriente subterránea de emoción nos conectaba. Mis ojos lo buscaban sin falta, y los suyos me encontraban, deteniéndose un poco más de lo permitido, transmitiendo mensajes que solo nosotros dos podíamos descifrar. Me obsesioné con los detalles, con la forma en que el deseo podía expresarse sin palabras. Empecé a usar faldas amplias de algodón, con ese vuelo tan característico de los veranos mexicanos, que se movían con cada paso, revelando sutilmente mis piernas. A veces usaba mis sandalias de cuero con esas tiras finas que se entrelazaban alrededor de mis tobillos, haciendo que cada movimiento de mis pies fuera una pequeña provocación. La lencería, siempre cuidadosamente elegida, era mi secreto más íntimo, el telón de fondo de mi nueva sensualidad. Mateo, por su parte, parecía disfrutar de este juego silencioso. Solía encontrar excusas para estar cerca, para que nuestras manos se rozaran, accidentalmente, mientras le ofrecía un vaso de agua o le pasaba una herramienta. Una tarde me pidió ayuda para mover una pila de adobes recién hechos, que aún conservaban el calor del sol. Isabella, ¿podrías ayudarme con esto?, preguntó, su voz un murmullo grave. Los adobes eran pesados y ásperos, y al levantarlos, nuestras manos se superponían, sus dedos fuertes cubriendo los míos, presionándolos ligeramente contra la superficie terrosa. Sentí el calor no solo del adobe, sino de su piel, una sensación primitiva y poderosa que me recorría. Son más pesados de lo que parecen, susurré, tratando de mantener la compostura. La tierra tiene su peso, respondió, mirándome a los ojos. En esa mirada había una profundidad que iba más allá de las palabras, un entendimiento mutuo de que el peso al que se refería no era solo el de los adobes. Ese día, Ricardo, mi esposo, había salido de viaje de negocios por un par de días. La casa se sentía extrañamente grande y silenciosa sin él. La noche de su partida, me quedé despierta, mis pensamientos dando vueltas en torno a Mateo. A la mañana siguiente me levanté con una decisión. Sabía que esto era peligroso, pero la adrenalina, la sensación de estar al borde de algo desconocido y excitante, era demasiado fuerte para resistirla. Cuando Mateo llegó, lo invité a desayunar. Ricardo está fuera, y no me gusta comer sola, le expliqué con una naturalidad que me sorprendió a mí misma. Él asintió, una leve sonrisa jugando en sus labios. Nos sentamos en la cocina, el aroma a café y pan dulce llenando el aire.
Hablamos de cosas triviales al principio, del clima, de la obra, pero debajo de todo, la tensión era palpable como un hilo invisible que nos unía. De repente la conversación tomó un giro inesperado. Mateo empezó a hablar de sus sueños, de un pequeño terreno que esperaba comprar algún día, donde podría construir una casa con sus propias manos, con adobes, como las de antes. Un lugar donde la tierra te abrace, dijo, y sus ojos se iluminaron con una pasión que me conmovió. Suena hermoso, respondí, mi voz apenas un susurro. Es un sueño, dijo, y su mirada se posó en mis manos, que estaban sobre la mesa. Tus manos son tan delicadas. No están hechas para la tierra. Quizás no para la tierra, pero sí para sentir, le dije, y nuestras miradas se encontraron, un fuego encendiéndose entre nosotros. Luego, sin decir una palabra, Mateo se levantó. Yo no me moví, mi corazón latiendo fuerte en mi pecho. Él se acercó lentamente, su sombra cubriéndome. Mis ojos se dirigieron a sus manos, fuertes y trabajadas, con esas venas marcadas por el esfuerzo. Él extendió una mano y rozó mi mejilla, sus dedos ásperos pero tiernos. Bajó la mirada hacia mis labios y luego, sin prisa, se inclinó. El segundo beso en mi casa, a plena luz del día, en mi propia cocina. Fue más atrevido que el primero, con una urgencia que ya no podíamos contener. Sus labios se movían con una seguridad que me envolvía, y mis manos se aferraron a su espalda, sintiendo los músculos tensos bajo su camiseta. El aroma a tierra y esfuerzo que emanaba de él era embriagador, una fragancia de pura masculinidad que me hacía desear más. Nos separamos un poco, respirando con dificultad. Isabella susurró. Esto es peligroso. Lo sé, respondí, mi voz entrecortada. Pero no puedo, no quiero detenerme. Él me tomó de la mano y me guió fuera de la cocina, por el pasillo, hacia el jardín trasero, donde estaba la obra. El sol de la mañana ya calentaba los adobes, y el aire estaba lleno del aroma a polvo y plantas. Era nuestro lugar secreto, nuestro refugio. Mateo me detuvo junto a una pila de adobes. Aquí, dijo su voz grave. Quiero que sientas esto. Me miró a los ojos y luego lentamente se arrodilló frente a mí. Mi vestido de algodón era largo, pero al sentarme en el borde de un adobe, mi falda se abrió, revelando mis piernas cubiertas por las finas pantimedias. Él colocó sus manos sobre mis rodillas, sus pulgares acariciando suavemente el tejido fino. Sentí como el calor de sus manos se traspasaba a mi piel, una sensación eléctrica. Su mirada subió lentamente desde mis tobillos, por mis pantorrillas, hasta mis muslos, y cada centímetro de mi piel se erizaba bajo su escrutinio. No había vergüenza, solo un deseo abrumador de ser vista, de ser deseada de esta manera tan particular. Tus piernas, susurró. Son tan perfectas. Sus dedos se movieron, trazando la forma de mis muslos a través de la tela, y un escalofrío me recorrió. Era un fetiche sutil, un acto de adoración que iba más allá de lo físico, una conexión con la parte de mí que siempre había amado en secreto. Luego sus manos se deslizaron hacia el dobladillo de mi vestido, y con una lentitud tortuosa, lo levantó un poco, revelando más piel. Sus ojos no dejaron los míos, como pidiéndome permiso con cada milímetro de tela que subía. Déjame, le susurré y él sonrió, una sonrisa lenta y profunda que prometía el mundo. Su pulgar rozó la parte interior de mi muslo, y un gemido se escapó de mis labios. Él se inclinó y besó mis rodillas, luego mis muslos, cada beso una descarga eléctrica que me hacía temblar. El sol brillaba sobre nosotros, y el aire vibraba con nuestra conexión. Mateo no se apresuró. Cada toque era una exploración, un descubrimiento. Sentí la aspereza de la tierra en sus rodillas, la suavidad de mi piel bajo sus labios. Fue una fusión de lo rústico y lo delicado, una danza de deseo que se sentía tan natural como el sol en mi piel. Estábamos en el corazón de la obra, rodeados de adobes, en nuestro propio universo privado. Nos separamos al sentir que era hora de que Mateo volviera al trabajo. Él se levantó y me ayudó a ponerme de pie. Nuestras manos se entrelazaron por un momento más, y en ese contacto, sentí que algo profundo había cambiado dentro de mí. Había cruzado una línea, y no me arrepentía. Esa noche, cuando Ricardo llamó, mi voz sonaba diferente. Había una ligereza, una alegría contenida que él no notó. Me acosté en mi cama, y mis manos se deslizaron sobre mis muslos, recordando el toque de Mateo. El aroma a tierra y adobes aún flotaba en el aire. Sabía que cada día con él era un paso más en un camino incierto, pero la curiosidad, el deseo de explorar esta nueva Isabella, era irresistible. La oscuridad se cernió sobre la casa, y yo cerré los ojos preparándome para el siguiente capítulo de este secreto entre adobes.
Los días siguientes se convirtieron en un laberinto de emociones ocultas y encuentros furtivos. La casa, que antes era solo un hogar, ahora se sentía como un cómplice silencioso de nuestro secreto. Mis mañanas comenzaban con un ritual, la elección meticulosa de mi atuendo. Me decantaba por blusas de seda ligera, que acariciaban mi piel y se movían con cada respiración, revelando sutilmente la curva de mi clavícula o la delicadeza de mis hombros. Los pantalones de lino con su caída suave y fluida, acentuaban la longitud de mis piernas, especialmente cuando optaba por mis botines de tacón bajo, que añadían un toque de sofisticación a mi andar. El sutil perfume de jazmín que usaba era mi aroma secreto, una invitación silenciosa para Mateo. Mateo, con su presencia imponente, llenaba el espacio con una energía que me envolvía. Sus movimientos, tan seguros y decididos, eran una constante fuente de fascinación. A veces me lo encontraba levantando pesadas vigas de madera, y sus músculos se tensaban bajo la tela de su camiseta, una imagen de fuerza bruta que encendía algo primitivo en mí. Otras veces lo veía concentrado, sus cejas ligeramente fruncidas mientras medía distancias, y yo me perdía en la intensidad de su mirada. Nuestras conversaciones se hicieron más íntimas, tejiendo una red de confianza. Compartíamos anécdotas de nuestra infancia, risas por tonterías cotidianas, e incluso miedos y vulnerabilidades que nunca antes había expresado en voz alta. Él me escuchaba con una atención que me hacía sentir la única persona en el mundo, y sus respuestas eran siempre consideradas, llenas de una sabiduría tranquila. Sentía que cada palabra que compartíamos era un ladrillo más en el puente que construíamos entre nosotros. Una tarde, mientras la luz dorada del atardecer bañaba el patio, Mateo me pidió que le ayudara a pintar una pared. «Tus manos son más delicadas, Isabella», bromeó pasándome un pincel fino. Yo llevaba una camiseta ligera y unos pantalones ajustados. Nos pusimos a trabajar, el suave roce de los pinceles contra la pared llenando el silencio. Nos movíamos en sincronía, nuestros cuerpos cerca, nuestros brazos rozándose a menudo. El olor a pintura fresca se mezclaba con el aroma a tierra y el perfume de jazmín que había elegido esa mañana. En un momento, mientras pintaba una esquina alta, me estiré, y mi camiseta se levantó un poco, revelando un atisbo de mi abdomen. Mateo, que estaba arrodillado cerca, mezclando pintura, levantó la mirada. Sus ojos se detuvieron en mi piel expuesta, y sentí un escalofrío de anticipación. No apartó la mirada. Era una mirada llena de una admiración silenciosa, de un deseo contenido que me hizo arder por dentro. «Necesito ayuda con esto», dije, mi voz un poco ronca, señalando un punto alto en la pared. Él se levantó, su cuerpo proyectando una sombra sobre mí. «Claro», respondió, su voz grave. Se acercó tanto que sentí el calor de su cuerpo. Levantó una mano y cubrió la mía en el pincel, guiando mi mano hacia arriba. Sus dedos grandes y fuertes envolvían los míos, y el contacto era puro fuego. Sentí como su aliento cálido me rozaba la nuca. Así, susurró, su voz tan cercana que sentí cada vibración. Mi cuerpo se arqueó ligeramente hacia él. Nuestros cuerpos se tocaban de la cintura para arriba, un contacto sutil, pero cargado de una electricidad innegable. La pintura, el pincel, la pared, todo se desvaneció. Solo existía el calor de su mano sobre la mía, la sensación de su cuerpo pegado al mío, la promesa de un deseo inminente. Esa noche, Ricardo volvió a casa. La atmósfera cambió instantáneamente. La presencia de Mateo se diluyó en la rutina, en las conversaciones sobre el día. Ricardo me besó en la frente, me preguntó cómo había ido mi día, y yo le respondí con una sonrisa, tratando de ocultar el torbellino de emociones que me agitaba por dentro. Me sentía una extraña en mi propia vida, una actriz en una obra que no me pertenecía. A la mañana siguiente me desperté con una sensación de opresión. Tenía que verlo, tenía que sentirlo, tenía que recordar que no era una ilusión. Esperé a que Ricardo saliera a trabajar, y apenas escuché el sonido de su coche alejándose, corrí al jardín trasero. Mateo ya estaba allí, moviendo sacos de cemento. «Mateo», lo llamé, mi voz apenas un susurro. Él se giró y sus ojos se encontraron con los míos. Pude ver el reconocimiento, la chispa de deseo que siempre encendía en su mirada. Sin decir una palabra, dejé caer mi delgada chaqueta de lino al suelo. Debajo llevaba solo un corpiño de encaje negro, que abrazaba mi busto y dejaba mis hombros al descubierto. Mis pantalones de lino eran ligeros y transparentes, y sentí como la brisa de la mañana acariciaba mi piel a través de la tela. Mateo dejó el saco de cemento. Sus ojos se oscurecieron con una intensidad que me hizo temblar. No había sorpresa en su mirada, solo una aceptación silenciosa. Se acercó lentamente, sus ojos fijos en los míos, como si me desnudara con cada paso.
El aire se volvió espeso, cargado de una expectativa deliciosa. Cuando estuvo frente a mí, no dijo nada. Simplemente levantó una mano y deslizó sus dedos por la tela transparente de mis pantalones, desde la cadera hasta el muslo. Sentí cada roce, cada curva que sus dedos trazaban. Era una caricia lenta, deliberada, que me quemaba la piel. Mis piernas se tensaron, mi respiración se volvió superficial. Era un fetiche que nunca había explorado, esta sensación de ser deseada a través de la delgada barrera de la tela, la promesa de lo que había debajo. Isabella, susurró, su voz casi inaudible. Eres increíble. Cerré los ojos, sintiendo la intensidad de su toque. Él se arrodilló lentamente y sus labios se posaron sobre la tela de mis pantalones, besando mis muslos con una reverencia que me hizo gemir. El encaje de mi corpiño se sentía como una segunda piel, y la transparencia de mis pantalones era un velo que invitaba a la exploración. Él sabía exactamente qué hacer para despertar cada fibra de mi cuerpo. Sus manos subieron por mis muslos, hasta mis caderas, y me atrajo hacia él. La tela fina era solo una invitación, una barrera que prometía más. Sentí la dureza de sus hombros bajo mis manos mientras me inclinaba hacia él, la aspereza de sus pantalones de trabajo contra mis piernas desnudas. El contraste era embriagador, una colisión de mundos que solo nosotros podíamos entender. El sol de la mañana nos bañaba, y los sonidos de la construcción se mezclaban con nuestros suspiros. Era un momento de pura vulnerabilidad y deseo desenfrenado. Me sentí completamente entregada a él, a su toque, a su mirada. Cada una de sus caricias, cada uno de sus besos a través de la tela, era una promesa de algo más profundo, algo que mi alma había anhelado durante demasiado tiempo. La última semana del proyecto se sintió como una cuenta regresiva para un final ineludible. Cada día, cada hora, cada minuto con Mateo era precioso y estaba cargado de una melancolía silenciosa. Mi vestuario reflejaba esta dualidad, vestidos largos de algodón blanco, etéreos y casi virginales, pero con aberturas sutiles que revelaban mis piernas al caminar, o blusas de encaje fino que insinuaban más de lo que mostraban. Mis sandalias planas, con sus intrincados detalles de cuero, hacían que mis pasos fueran casi silenciosos, como si me moviera en un mundo propio. Llevaba pulseras de plata en mis tobillos, su tintineo suave un pequeño secreto que solo yo podía escuchar. Mateo estaba terminando los últimos detalles de la construcción, y yo me encontraba cada vez más cerca de él, buscando excusas para prolongar el tiempo que pasábamos juntos. Lo observaba mientras trabajaba, la forma en que sus manos fuertes manejaban las herramientas, la línea de sudor que recorría su espalda bajo el sol. En esos momentos sentía una conexión profunda, más allá de las palabras, más allá de la pasión. Era una conexión de almas que se habían encontrado. Una tarde, mientras Mateo estaba lijando una viga de madera, me acerqué con un paño húmedo. Tus manos deben estar cansadas, le dije, y él me sonrió, sus ojos brillando con gratitud. Lentamente tomé una de sus manos en las mías. Su piel estaba áspera, curtida por el trabajo, pero al mismo tiempo sentí una calidez sorprendente. Empecé a limpiar el polvo y las virutas de madera de sus palmas y dedos. Era un acto de ternura, de servicio, de adoración silenciosa. Sentía cada callo, cada cicatriz, y cada una contaba una historia de esfuerzo y dedicación. Gracias, Isabella, susurró, su voz ronca. Mi mirada se encontró con la suya, y en ese momento el mundo exterior desapareció. Solo existían nuestras manos, el silencio de la tarde y la profunda conexión que nos unía. Esa noche Ricardo me anunció que su madre había enfermado y que tendría que viajar a Guadalajara por unos días. La noticia me golpeó con una mezcla de culpa y una secreta oleada de alivio. Esto significaba más tiempo, más momentos, antes del inevitable adiós. A la mañana siguiente, cuando Ricardo se despidió con un beso en la frente, me quedé en la puerta, sintiendo el aire fresco de la mañana en mi piel. Sabía lo que tenía que hacer. Cuando Mateo llegó, ya lo esperaba en la cocina, con un café recién hecho y una sonrisa que trataba de disimular la urgencia en mi corazón. Buenos días, dijo, su mirada deteniéndose en mi atuendo. Había elegido un vestido ligero de lino blanco que se movía con cada brisa, y debajo, solo un conjunto de lencería de seda color crema, apenas visible a través de la tela. Mis tobilleras tintineaban suavemente con cada paso. El cabello lo llevaba suelto, cayendo en cascada sobre mis hombros. Buenos días, respondí, mi voz apenas un susurro. La tensión en la cocina era casi palpable. Ricardo ha tenido que irse por unos días. Mateo asintió, sus ojos fijos en los míos. El café permaneció sin tocar. Lentamente se acercó, sus ojos nunca abandonando los míos. La puerta de la cocina estaba abierta al jardín, y la luz de la mañana entraba a raudales, bañándonos en un brillo suave.
No hubo palabras, solo el sonido de nuestros corazones latiendo al unísono. Él levantó una mano y rozó suavemente mi cabello, luego sus dedos se deslizaron por mi mejilla hasta mi mandíbula. Lentamente se arrodilló frente a mí, y sus ojos se fijaron en mis tobilleras de plata. Sus manos fuertes y ásperas se posaron en mis tobillos, y sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Era un fetiche que nunca antes había sido explorado con tanta intimidad, la sensación de ser deseada desde los pies, la adoración de mis tobillos, de mis pies que habían recorrido tantos caminos. Mateo besó suavemente mis tobillos, luego sus labios se deslizaron por el arco de mis pies, hasta mis dedos. Cada toque era una descarga eléctrica, cada beso una promesa. Sentí que mi cuerpo se arqueaba hacia él, entregándose por completo a la sensación. Sus pulgares acariciaron la parte superior de mis pies, mientras sus labios seguían su camino, ascendiendo por mis pantorrillas. La tela ligera de mi vestido apenas ocultaba la delicadeza de mi piel. «Eres tan hermosa, Isabella», susurró, su voz ahogada por la emoción. «Desde la punta de tus pies hasta el alma». Mis manos se entrelazaron en su cabello, sintiendo la aspereza y la fuerza. Cerré los ojos, sintiendo la intensidad de cada caricia, cada beso. Era el clímax de nuestra conexión, la culminación de un deseo que había crecido día a día. De repente un sonido. Un coche deteniéndose bruscamente en la entrada. Mi corazón dio un vuelco. Era demasiado pronto para Ricardo. Demasiado pronto para cualquiera. Mateo se levantó de golpe, sus ojos llenos de alarma. Nos miramos, una mezcla de pánico y desesperación en nuestras miradas. ¿Quién?, comencé a decir, pero la puerta principal se abrió de golpe. En el umbral estaba Ricardo. Sus ojos, antes cálidos y familiares, ahora eran fríos como el hielo, fijos en nosotros. La bandeja de café en la mesa, el vestido ligeramente desordenado, la evidente intimidad en el aire. No había necesidad de palabras. Su mirada lo dijo todo, la traición, el dolor, la ira. El tiempo se detuvo. El silencio en la casa era ensordecedor, roto solo por el latido desbocado de mi propio corazón. Mateo se interpuso un poco entre Ricardo y yo, una postura protectora, pero inútil. Los ojos de Ricardo se fijaron en las tobilleras de plata en mis pies, luego en los ojos de Mateo, y finalmente en mí. Su rostro se descompuso en una expresión de incredulidad y furia. Isabella, su voz era un susurro helado, apenas reconocible. Explicaciones. Pero no había explicación que pudiera borrar lo que él acababa de ver, lo que acababa de sentir. Nuestro secreto, forjado entre adobes y susurros, había sido descubierto de la manera más cruel. El aire se llenó de una tensión insoportable, la calma de la mañana rota para siempre. Mi vida, tal como la conocía, se había desmoronado en un instante. Y mientras Ricardo se acercaba, sus ojos ardiendo, supe que el verdadero drama apenas comenzaba. La historia entre los adobes había llegado a su punto más álgido, dejando un rastro de destrucción a su paso, y un sinfín de preguntas sin respuesta.